Les bendiga. Ah, espero que ahora sí me aguante la voz. Gracias. Abra su Biblia, hermano. Vamos a empezar. Es a cada uno bienvenido a la casa de Dios. Abra su Biblia. Vamos a empezar a tratar de ser concisos. La otra vez había dicho que íbamos a hablar sobre el evangelismo y hablamos sobre que nosotros somos embajadores, somos embajadores de Cristo, pero como embajadores tenemos que cumplir con ciertos requisitos, tenemos responsabilidades, también tenemos obligaciones. Y en esta ocasión, una de las cosas que es importante y esto nos va a ayudar mucho también en cuanto a lo que es la comunicación. Y esto nos va a servir tanto para predicar, para evangelizar, para comunicarnos con otras personas, como aún para dentro del matrimonio, dentro de las familias, como padres, como hijos. Uno de los problemas que hay, o muchos de los problemas quizás surgen a causa de por la mala comunicación. Gracias, hermano. Hay muchos problemas son productos simplemente porque no hubo buena comunicación entre matrimonios, entre parejas, y a veces aún como padres también, como hijos. A veces los problemas surgen por la mala comunicación. Entonces hoy vamos a ver, como digo, esto nos va a servir, ya sea dentro de la familia, dentro del matrimonio, y también, como estamos viendo, dentro de lo que es evangelismo, el cómo comunicar, cómo hablarle a otros acerca de Jesús, acerca de la salvación, acerca del amor y del perdón de Dios. Abra su Biblia, si tienen ahí su Biblia, Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, Marcos. Y estaba viendo también esto porque la vez pasada traje los lentes, ya casi no, ya la vista tampoco no me ayuda mucho. Y la vez pasada traje los lentes negros, bueno, no negros, pero sí un poco oscuros. Y me decía la pastora que eso como que la distrajo, como que la estuvo distrayendo un poco. Y a veces traigo esos lentes porque eso me ayuda un poco para la vista y un poco también para el sol. A veces como grabo videos también a veces y tengo como luces enfrente y eso me ayuda un poco ya sea para leer y más para la vista también. Por eso es que traigo a veces o uso los lentes oscuros también, pero es para el aumento también. Pero bueno, en esta ocasión mejor traje ya los normales y así para que no se distraigan. Y eso tiene que ver con la comunicación. Eso es parte de la comunicación y es lo que vamos a entrar un poco ahorita. Marcos capítulo 16 es un pasaje conocido. Del verso 17, pueden leerlo desde el verso 15, pero bueno, vamos a leerlo de una vez. A ver, el capítulo del verso 15. A ver si... Marcos capítulo 16, del verso 15. Este es como les decía, es un pasaje conocido. Dice el verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar en tu casa. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, que seas tú, Señor, despejando nuestra mente, Señor, todo aquello que quiera estorbar, que quiera interrumpir, que quiera levantarse, Señor, en esta hora, Dios, lo ponemos delante de ti, y que todo, Señor, sea para la gloria de tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús, amén. El título, como está ahí, es Evangelismo, comunicando el Evangelio. Les comentaba acerca de lo que me comentaba la pastora la otra vez, acerca de la comunicación no verbal. Dicen de que la mayor parte de cómo nos comunicamos no es hablando. La mayor parte de nuestra comunicación, de hecho, es no verbal. Hablamos más con nuestro cuerpo que con nuestros labios. Usamos más o hablamos más con nuestro cuerpo de manera no verbal que lo que decimos con nuestros labios. Por eso quise comentar con esta observación que me hizo la pastora, y esto nos va a servir, o les va a servir también a ustedes, como les decía, ya sea en su entorno familiar o con los amigos, o a la hora de comunicar, de predicarle a alguien. Hace algunos años agarré un curso sobre predicación, y esto como dicen, es matar 2, 3 pájaros de un tiro, porque esto es parte, no sé si alguien aquí, no sé, los hermanos, que alguien más predique, o alguien más tenga ese deseo de predicar. Nos dijeron ahí en este curso de que cuando uno se para enfrente, si uno va a predicar, uno tiene que tener en cuenta más cómo uno se para, cómo uno habla, cómo uno se viste, cómo uno se mueve, porque todo eso dice algo, todo eso comunica algo. Por eso cuando uno se sienta y cuando uno está enfrente, eso es algo que nos enseñaron también. Uno tiene que estar al pendiente de la gente, porque el cómo la gente está sentada, el cómo la gente se mueve, eso nos está diciendo a uno como predicador qué es lo que uno debe de hacer. A lo mejor si uno mira que se está durmiendo, que se está distrayendo, uno tiene que buscar la manera de cómo atraer la atención otra vez. Entonces todo eso nos sirve, o al menos todo eso nos enseñaron a nosotros, que uno tiene que tener en cuenta, uno tiene que tener en mente a la hora de predicar. Por eso les comentaba, por ejemplo, la observación que me hacía la pastora, porque si hay una frase en México, no sé si algunos la han escuchado, que dicen: lentes oscuros, marihuano seguro. No sé si usted ha escuchado esa frase. Lentes oscuros, marihuano seguro. ¿Por qué? Porque eso ya es una comunicación, uno ya está comunicando algo. O sea, uno ya está dando a entender algo. Por eso quise comenzar un poco con eso, porque si uno tiene, por ejemplo, hablando de los lentes, si uno usa lentes oscuros, a lo mejor esa es la idea que algunos entienden. Bueno, esta persona a lo mejor o está drogada, o a lo mejor viene alcoholizado, a lo mejor viene tomado, o viene desvelado y no quiere que uno le vea los ojos. ¿Por qué? Porque los lentes oscuros o algo oscuro da a entender que uno está ocultando algo. Entonces uno ya está comunicando algo. Si yo traigo lentes oscuros, a lo mejor usted diga, bueno, a lo mejor el hermano se desveló mucho y no quiere, y a lo mejor tiene los lentes, los ojos ahí, los ojos de mapache ahí, y no quiere que se le vea. O sea, ¿por qué? Porque eso ya está comunicando, sin decir yo nada, ya estoy comunicando algo. Usted ya está entendiendo, ya está recibiendo, percibiendo algo. Por eso a la hora de pararse enfrente, o a la hora de comunicar, de decir algo, uno tiene que tener en mente, uno tiene que tener en cuenta todo eso. El cómo uno usa las manos, el cómo uno se viste, como les comentaba. O sea, todo eso es comunicación, uno está diciendo algo. Por eso a la hora, si usted tiene ese llamado y quiere predicar, eso es algo que ya les va a servir, les va a ayudar, por lo menos para empezar, para tenerlo en mente.
Dice de que la mayoría de estaba mirando de que el porcentaje de nuestra comunicación, algunos lo tienen entre 70, 80, 90% es no verbal. O sea, del 70 al 90% es transmitimos algo de forma no verbal, sin decir nada. O sea, entonces quiere decir que la mayor parte de nuestra comunicación, de lo que decimos o de lo que expresamos, es sin palabras. Por eso, de hecho, decía a uno de los padres de la iglesia, decía de que predica el evangelio. Si es necesario, usa las palabras. Si es necesario, usa las palabras. ¿Por qué? Porque comunicamos sin usar las palabras. Por eso es importante, es importante el cómo comunicar el evangelio. La comunicación, estaba buscando qué es la comunicación, qué conlleva. Dice, la comunicación es el proceso de transmitir información, ideas, pensamientos y emociones a través del intercambio verbal, no verbal o escrita. Esto es comunicar, eso es la comunicación, lo que conlleva lo que conlleva la comunicación. Por eso hay que tener en cuenta esto. Estaba mirando aquí algunos aspectos de la comunicación, lo que conlleva, los elementos que conllevan la comunicación. El siguiente, hermano. Para que haya comunicación, pues tiene que haber un emisor. ¿Qué es un emisor? Aquel que da el mensaje. Tiene que haber un receptor. Por ejemplo, yo soy el emisor, ustedes son los receptores, son los que reciben el mensaje. Lógico, tiene que estar el mensaje también, el mensaje en sí, y el canal. Por lo menos estos son 4 que me llamaron la atención. El emisor, que en este caso sería yo, el receptor, que serían ustedes, el mensaje, que ahorita es la enseñanza, y el medio o el canal. Cuando hablamos del medio o el canal, por ejemplo, la forma en cómo se transmite ese mensaje. Esto solamente va a ser rápido para no llevarnos mucho tiempo. La comunicación no verbal, como decía, bueno, es lo que estoy haciendo ahorita, es transmitir un mensaje. Cuando vamos a la Biblia, Jesús, muchas veces, él usaba parábolas, él usaba ejemplos, él usaba la naturaleza, la vida diaria. Por ejemplo, hablaba del buen pastor, hablaba del trigo, hablaba de las aves del campo. Él usaba de forma verbal, pero el cómo él transmitía su mensaje era algo que a la gente conocía, era algo que le llamaba la atención a la gente. Por eso Jesús como que tenía obviamente él tenía esa gracia para atraer la atención de la gente. ¿Por qué? Porque no usaba términos, no usaba palabras que nadie entendía, no usaba ejemplos que nadie entendía. Hace unos días estaba viendo un debate sobre parte de la existencia de Dios y otros temas, y uno de ellos que es protestante, es evangélico, es filósofo, y como él conoce de filosofía, las palabras que él usaba eran a ese nivel de filosofía, de transubstanciación, o sea, ese tipo de palabras que uno no sabe ni qué significa o qué es lo que están diciendo. Y por eso les comentaba de que cuando uno va a hablar a alguien, va a hablar con alguien, uno tiene que tener en mente también la posición de las personas. Yo no puedo pararme aquí y hablarle a ese nivel, obviamente, porque yo no estoy a ese nivel, pero a lo mejor ustedes tampoco estén a ese nivel. Entonces, si yo uso ese tipo de palabras, a lo mejor ustedes no me entienden, ustedes no sepan ni de qué yo estoy hablando. Si a lo mejor yo menciono, por ejemplo, la hermenéutica, estoy usando ustedes la hermenéutica, a lo mejor algunos sepan, algunos no sepan qué es la hermenéutica. Pero la hermenéutica es el área, digamos, o donde uno se mete para interpretar la Biblia. Es esta rama de la teología también. O sea, de teología tampoco a lo mejor muchos no sepan y no entiendan. Por eso uno tiene que saber con quién uno está hablando, para así ponerse a ese nivel. Y así nos podamos entender, porque si no, no habría comunicación. Porque si no, yo estaría hablando de una cosa y a lo mejor la otra persona
la otra persona no me entiende, no le interesa, o está pensando en cualquier otra cosa. Está distraída, ¿por qué? Porque no me entiende. Entonces, la comunicación verbal, eso obviamente cuando lo que estoy haciendo en este caso y lo que hacemos muchas veces. La comunicación no verbal, les decía, es lo que expresamos simplemente con nuestro cuerpo, en la forma como nos sentamos, cómo nos paramos, cómo hablamos, cómo usamos las manos, cómo nos vestimos. Por ejemplo, ahorita que estoy como algunos, cuando no sé cómo se dice, se doblan o se arremangan, creo la manga se dice. Bueno, que quiere pelear o qué, o va a trabajar o qué. ¿Por qué? Porque esto ya está diciendo algo, esto ya está comunicando algo. Se está poniendo agresivo ahí. O sea, todo eso tiene que ver, es comunicación no verbal. Por eso aún uno tiene que tener en mente también nuestra vestimenta, nuestra forma de vestir, si uno va a exponer o cuando uno va a platicar, a hablar con alguien. La comunicación escrita, esto a lo mejor ya no se usa mucho, a lo mejor más en redes también como y bueno, y de hecho aquí escribí algo, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 15, porque ahí dice de que tenemos la palabra profética más segura. O sea, la palabra, bueno, y cuando se refiere a esto, obviamente se refiere a lo escrito, a la Biblia que como lo conocemos hoy. ¿Por qué? Porque uno de los problemas, por ejemplo, y se usa mucho el ejemplo del teléfono descompuesto. Si yo le digo algo, por ejemplo, a la pastora, y solamente que ella lo sepa, y si ella se lo dice al hermano Steve, y así se va, a lo mejor el mensaje se va corrompiendo, se va distorsionando el mensaje. Por eso dice el apóstol Pedro de que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra, es lo que tenemos por escrito. Y esto, por ejemplo, la Iglesia Católica, ellos tienen supuestamente la tradición oral, que solamente ellos saben a lo mejor cuál sea esa tradición, pero nosotros nos basamos en lo que tenemos escrito. ¿Por qué? Porque es lo más seguro, es lo más confiable, lo escrito. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a transmitir el Evangelio. Una de las cosas que estaba mirando y estaba pensando sobre esto, uno de los problemas que a veces cometemos, y antes, cuando vaya a hablar con alguien, siempre mírelo a la cara. Yo a veces me agacho porque, para tratar de pensar o recordar un poco las cosas. Pero cuando va a hablar con alguien, hay que mirar siempre a la cara, siempre a la cara. Y a veces uno mira hacia a los lados, pero porque uno trata de recordar o buscar las palabras o algo para ser más preciso. Pero una de las cosas que comentaba en una ocasión también es acerca del Evangelio. Bueno, ¿qué es el Evangelio? Para saber también qué es el Evangelio es qué no es el Evangelio. Uno de los problemas que uno comete cuando uno evangeliza, cuando uno le habla a las personas, a veces uno le promete cosas que la Biblia que no están en la Biblia o que el mismo Señor no prometió. Y este es un problema porque si yo a la hora de evangelizar o con tal de que la persona venga a Cristo o porque hay cosas que en lo que a mí a lo mejor me ayudaron, me sirvieron, Dios respondió a mi oración, así Dios trabajó conmigo, con la otra persona, o Dios trabaja diferente con las personas, no trabaja de la misma manera. Por ejemplo, si uno dice, si uno sabe que alguien está enfermo y uno le dice, vamos a la iglesia, acepta a Jesús porque Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar. O sea, uno ya le está prometiendo algo que a lo mejor Dios tiene otro propósito con esa persona. A lo mejor esa persona no sane. Si uno le dice, ven porque Dios, si tú aceptas a Cristo, si tú vienes a Dios, Él va a restaurar tu familia. A lo mejor Dios no lo haga. ¿Por qué? Porque Dios va a trabajar en esa persona, pero si hablamos de un matrimonio, ahí hay dos, no es una persona, hay dos personas ahí. Y cada persona tiene un punto de vista, una opinión, una visión diferente. Entonces uno empieza ya prometiéndole algo que Dios no promete. Uno ya está comprometiendo a Dios.
Y el problema es que cuando esa persona acepte, con tal de que su matrimonio, con tal de que su familia, con tal de que su vida sea restaurada y sea sanada, a lo mejor esa persona acepta a Dios con esa idea, con esa esperanza. Pero pasa el tiempo y ve que no hay solución para su matrimonio, no hay solución para su familia, quizás esa persona muera. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a desilusionar. Se va a desilusionar de Dios, de lo que le prometieron. ¿Qué va a pasar con su familia? O sea, ¿qué va a pasar con esa persona? Y no solamente con esa persona. ¿Qué va a pasar con su familia? Hace unos años hubo un caso donde había una persona que no recuerdo si tenía diabetes, una enfermedad tenía. Estaba llevando su tratamiento. Tenía sus pastillas y, bueno, el tratamiento que el médico le dio. Vino un pastor, un profeta, alguien que oró por él. Esa persona, dicen de que esa persona, como el profeta le había profetizado sanidad y todo, el hombre, el hermano, que él era cristiano, él creyó esa palabra. Creyó esa palabra. Dejó su medicamento, dejó lo que el médico le había recetado, y después de unos días, creo, o de unos meses, esa persona murió, esa persona falleció. Quizás esa persona se fue con Dios porque él creía en Dios y él había creído a esa palabra. Pero ahora, ¿qué pasó con su familia? ¿Qué habrá pasado con la familia de esta persona? Porque alguien le profetizó que iba a sanar. Bueno, y su familia, ¿qué pasaría con su familia? Si ellos siguieron su vida cristiana, si es que eran cristianas, qué bueno. Pero ¿qué tal si a causa de eso esas personas se alejaron de Dios? Por algo que Dios no promete, o por algo que Dios quizás no prometió. Y a lo mejor fue el deseo simplemente del profeta. Por eso uno tiene que tener cuidado a la hora de hablarle o de prometerle o de decirle algo a las personas. El mismo apóstol Pablo dice de que tres veces he pedido, he orado a Dios para que me quite esto. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate en mi gracia. Entonces, a lo mejor el apóstol Pablo nunca sanó de eso que él tenía. Bueno, pero si él era un servidor de Dios, o sea, Dios lo había llamado. Bueno, pero ese no era el plan de Dios para Pablo. Por eso uno tiene que es importante tener cuidado en cuanto a la comunicación del Evangelio. Uno tiene que saber qué es lo que le va a decir a las personas. Porque si no, muchas veces uno, en lugar de acercar a las personas quizás se alejen. ¿Por qué? Porque uno le está prometiendo algo que Dios no promete. De hecho, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Algo que sí Jesús nos prometió es de que vamos a tener aflicciones, de que van a haber problemas, van a haber situaciones difíciles. El mismo apóstol Pablo, todo lo que él tuvo que pasar, todo lo que él pasó. De hecho, en una ocasión le recomienda a Timoteo, tómate un poco de vino ahí o sea, ni siquiera le recomendó orar. ¿Cómo Pablo recomendando vino ahí a Timoteo? ¿Por qué no? Bueno, ponte a ayunar, ponte a orar. No, le dijo, ay, tómate un poco de vino ahí por tus enfermedades o malestares estomacales. ¿Ven cómo uno a veces promete cosas que Dios no promete? Por eso uno tiene que tener cuidado, hermanos, a la hora de hablar con las personas, de predicar el Evangelio. Y esto no es, muchas veces, más en estos días, en estos tiempos, el mensaje que hay es sobre la prosperidad. Que Dios te va a prosperar, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro, Dios. Ese es otro evangelio. Eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. Por eso dice en la Biblia, dice de que
Si alguien trae otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Aunque venga un ángel y les predique otra cosa, dice el apóstol Pablo, sea anatema. Si yo mismo para la próxima vengo y le enseño algo que no está escrito, o algo contrario que yo les dije, o sea, no me crean, no lo acepten. Por eso dice el apóstol Juan también, probad los espíritus, analicen lo que están escuchando. O sea, no acepten todo. Los de Berea dice que ellos leían cuando escuchaban a Pablo, bueno, a ver, vamos a corroborar. Y por eso vuelvo a lo escrito. Por eso es importante, o por eso al menos para nosotros, para los protestantes, es más confiable lo que la Biblia dice, lo que la Biblia nos enseña. Porque solamente así es como nosotros podemos corroborar lo que escuchamos. O los demás pueden corroborar lo que les estamos diciendo. Por eso es importante también conocer lo que la Biblia nos enseña. Y todo este tipo de cosas a veces alejan a las personas. Porque si a mí me prometen, obviamente, y algo que yo comentaba, no recuerdo si lo comenté aquí, pero lo comentaba con alguien, no recuerdo, pero sí subí un video hablando sobre eso, de cómo, por ejemplo, cuando uno habla de prosperidad, hay responsabilidad o sale a relucir las dos partes. Porque si yo digo, o si yo me enfoco mucho en la prosperidad, en lo económico, obviamente yo sé que eso le va a gustar a la gente. La gente va a aceptar, la gente lo va a recibir, le va a gustar. Pero eso refleja lo que hay en mí. Por eso dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo me enfoco en lo económico, eso es porque eso es lo que hay en mí. Si la otra persona escucha y escucha que yo digo, venga y pacte, porque si pactas eso, y si me das eso, y si me das tal cantidad, Dios va a hacer esto y Dios te va a dar esto. ¿Qué es lo que da a entender también la otra persona que recibe eso? Que puede comprar también los dones, que puede comprar a Dios, que puede sobornar a lo mejor a Dios, pero que su interés también es lo económico, es la avaricia. Es por eso yo digo, o al menos eso es lo que yo creo, que cuando se habla de este tipo de cosas hay responsabilidad de los dos lados. De los dos lados está la responsabilidad. La mía por enfocarme en lo económico y la otra persona porque a lo mejor esa persona es lo que él quiere, lo que está buscando, prosperidad económica. Por eso hay responsabilidad en ambos lados. Por eso alguien decía de que en todo hay responsabilidad en ambos lados. Tanto en el líder por lo que enseña, como los oyentes por lo que escuchan o por lo que aceptan, por lo que no cuestionan. Por eso siempre todo hay que, y volvemos una vez más a lo escrito, a lo que la Biblia enseña. Por eso es importante siempre ir y consultar lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a irnos metiendo. ¿Qué es el Evangelio? Estoy anotando a ver si alguien me puede, no sé si alguien me puede ayudar con los textos. Vamos a leer algunos pasajes. ¿Qué es el Evangelio? Esto sí es el Evangelio. Un texto conocido, creo que todos conocen, Juan 3:16, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio es comunicar valga la redundancia, comunicar las buenas nuevas que significa Evangelio, dar las buenas noticias acerca de Jesús. Eso lo dice también en primera carta a los Corintios, capítulo 11, cuando se toma la Santa Cena, dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les comparto. Hablando del pan, hablando de su muerte. Anunciar el Evangelio es comunicar la muerte. Dice en la Biblia, a ver si alguien, ¿qué es lo que dice en Romanos? Si alguien me puede ayudar con Romanos, capítulo 5, verso 8. Si no estoy mal, en Romanos capítulo 5, verso 8 dice de que... se me fue este pasaje.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, creo que eso es lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio es dar a conocer a las personas acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. No solamente lo que Él hizo, sino quién es Jesús, quién fue, qué fue lo que Él hizo, su vida, su muerte, el por qué murió, el perdón que Él ofrece, la vida que Él nos ofrece. Esas son las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque cuando vamos, por ejemplo, a lo que la ley nos dice, dice de que todos, y de hecho ahí mismo en Romanos dice, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Porque nosotros estábamos condenados. Había una enemistad entre Dios y nosotros, entre Dios y el hombre. O sea, esa es la mala noticia. Que nosotros, por ser pecadores, por haber faltado, por haber ofendido a Dios, nosotros merecemos la muerte, merecemos el castigo. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que Jesús vino, que Él dio su vida por nosotros, que Él nos ofrece el perdón, que Él nos ofrece la vida eterna, la redención, la amistad nuevamente con Dios. Esas son las buenas noticias. El anunciarles al mundo, a la gente, que Dios nos ofrece el perdón, que Él ya pagó por nosotros, que Él nos ofrece ese perdón, nos ofrece la sanidad, nos ofrece más que nada la salvación. Por eso les comentaba también acerca de, bueno, si Dios me promete o quizás yo pueda prosperar o Dios me prospere, quizás Dios me dé una posición económica, quizás Dios me sane, pero al final todo eso va a perecer. Quizás yo prospere económicamente aquí en la tierra y qué bueno, y esperamos que, por eso dice el apóstol Juan, yo deseo, pero él dice yo deseo, no dice Dios te va a prosperar, no, dice yo deseo que tú seas prosperado, que todos sean prosperados, pero, y aquí hay otra condición, lo que vemos ahí en el apóstol Juan es que una es que es el deseo del apóstol Juan, otra es que hay una condición, o por lo menos hay un pero, dice así como prospera tu alma. O sea, puedes prosperar económicamente, pero a ese nivel tiene que ir prosperando también tu alma. Por eso dice Salomón también, Señor, no te pido que me des riqueza ni pobreza. ¿Por qué? Porque si yo soy rico, me voy a olvidar de ti, voy a decir, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor? No dice cuando se paseaba ahí en el palacio, esta es la gran Babilonia, todo lo que yo construí con mis fuerzas. Por eso dice Salomón, no me dé riqueza, no sea que yo me olvide de ti y diga quién es Dios, quién es Jehová. O no me des pobreza, porque no sea que yo siendo pobre también empiece a robar y empiece a hacer cosas que no tengo que hacer. Dice, dame lo que sea necesario. Porque uno puede prosperar, pero a lo mejor eso me aparte de Dios. Yo puedo tener buena casa, buen carro, lo mejor, pero quizás eso me aleje de Dios. Entonces de nada sirve. Por eso tiene que ir de la mano lo económico con lo espiritual, o la prosperidad material con lo espiritual. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Es anunciar el perdón, el amor de Dios, la vida que Jesús nos ofrece, lo que Él hizo por nosotros. Esas son las buenas nuevas. Vamos a... Cuando hablamos también del evangelismo, tenemos que ver los medios de evangelizar. Steve me preguntaba hace rato acerca de cómo hay, ahorita la mayoría está en redes, es lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, con el video, ahorita se está grabando y esto después se va a subir a la página de Facebook. Ahorita la mayoría está en redes, todo lo que se puede hacer o se puede hacer más con las redes. ¿Por qué? Porque es más fácil que uno llegue, por ejemplo, a 100 personas a través de las redes, de un video, de una transmisión, a que yo le hable a una persona una por una. Por eso les vuelvo a recordar, está la página de la iglesia, sigan la página de la iglesia,
compartan los videos que se suben ahí para así poder llegar a más personas. Porque ese es uno de los medios de evangelizar. Antes, les comentaba la otra vez, de que antes, por ejemplo, allá en el pueblo donde yo soy, llegaban algunos de aquí, unos americanos, y en las campañas, o lo que hacían ellos era, lo que hacía esta persona era proyectar películas. Era lo que hacía antes, pero hace muchos años atrás. Al menos yo todavía alcancé a ver cómo llegaban y a través de, pues, de una pantalla proyectaban las películas. Yo todavía alcancé a ver eso. Y así se evangelizaba antes, por medio de películas, por medio de campañas. Tantas campañas que uno escuchaba o miraba por todos lados, o que se hacían muchas veces. Así era como se evangelizaba. Pero lo que estaba mirando también, uno acerca de los medios de evangelizar, cómo uno puede evangelizar. En segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 2 al 4, ahí dice el apóstol Pablo de que nosotros somos cartas leídas. O sea, cartas que la gente puede leer. ¿Cómo uno puede evangelizar? Como vimos al principio, oralmente, por medio de la predicación. Así uno puede evangelizar, por medio, pero dice Pablo aquí en los Corintios, de que capítulo 3, versos 2 al 4, si lo quieren apuntar, dice de que nosotros somos cartas leídas. Quizá la gente no lee la Biblia, quizá la gente no va a la iglesia, pero nos ve a nosotros. Ve nuestro testimonio, ve cómo nos comportamos, ve cómo hablamos. O sea, nosotros somos la mejor recomendación. Pero si nosotros le hablamos, y vuelvo al principio, nosotros podemos hablar bien, tener buena comunicación, ser muy buenos para hablar, pero si lo que estamos diciendo no va de acuerdo con lo que estamos viviendo, en la forma en que vivimos, esa persona dice, bueno, entonces ¿de qué me estás hablando? Si me dices de que no hay que decir malas palabras, de que no hay que tomar, pero es lo que tú haces, bueno, entonces, ¿qué hago? O sea, por eso dice el apóstol Pablo que nosotros somos cartas leídas. En primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 1, si lo quieren anotar. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 1, hablando a las esposas, dice que las esposas se sujeten a sus esposos, para que así, como los esposos van a ver la sumisión, van a ver el testimonio, el respeto que la esposa tiene con el esposo, y si él no es cristiano, por medio de esa sujeción, por medio del testimonio de ella, dice de que su esposo puede acercarse a Dios, puede aceptar a Jesús. Puede acercarse o puede entregar su vida a Dios. ¿Pero por qué? Por medio del testimonio, por medio de su vida, de su sujeción, del respeto que la esposa muestre. Es lo mismo para el esposo también si la esposa no es creyente. Entonces ese es otro de los medios. Ya sea puede ser de forma oral, de forma escrita. No sé si usted todavía mande cartas o quiera mandar cartas. Lo puede hacer de forma escrita, algún texto que quiera mandarle a alguien, una amistad, a un familiar, lo que sea, pero por medio también de nuestro testimonio. Y volviendo aquí con lo que, a través del internet, la forma más fácil de llegar a más personas, con menos recursos, con menos tiempo, es a través del internet. Hay algunos que no quieren involucrarse en lo que es internet. Bueno, la pastora ha dicho de que ella no quiere saber nada de internet. Ahorita la página, para abrir la página de la iglesia, tuve que abrir una página personal de ella. La página, y algunos me han escrito pensando que es la pastora. Y yo les he dicho de que soy yo el que maneja la página. Esta página solamente es principal que necesitaba abrir para abrir la página de la iglesia. Entonces, bueno, la pastora no está metida y dice que ella no sabe nada de eso y no quieren saber nada de eso. Pero, al menos para estar ahí, uno tiene que saber cómo se maneja internet, cómo se manejan todos los medios. Si uno quiere alcanzar a más personas en menos tiempo y con menos recursos, lo más fácil es ahí, lo más rápido, lo más sencillo es ahí.
Y algunos les decía de que no quieren involucrarse, no quieren meterse, porque bueno, es que es pérdida de tiempo, o para qué, si voy a empezar a escuchar malas noticias o esto. Bueno, eso ya depende de cada uno. Pero si yo quiero crecer, si yo quiero alimentarme mental o espiritualmente, eso ya depende de qué es lo que haga uno en Internet. Pero para lo que es evangelismo, que es lo que estamos tratando, la manera más sencilla es por medio de Internet. ¿Y cómo lo puede hacer? Por ejemplo, siguiendo la página, lo comparte la página, se lo manda a sus amigos, lo manda a los videos que hay ahí, lo recomienda para que otras personas lo sigan. Y así es la manera más rápida, más fácil, más sencilla de compartirlo, de evangelizar. Ahí está, les repito, ahí está la página de la iglesia. Y ahorita no podemos hacer transmisiones en vivo. A veces los hago, pero desde mi cuenta personal, de la mía, porque la página de la iglesia y la página de la pastora no se puede, porque hay ciertos requisitos que uno tiene que cumplir. Entonces, por ahora no se puede. Pero esa es la mejor forma que hay. Es la mejor forma que hay para evangelizar. Por último, Juan 16, esto ya es ya vamos a terminar. Creo que hoy no tardamos mucho, creo. Vamos a leer este pasaje. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Y esto, quiero que leamos esto porque creo que todos queremos que nuestros amigos, que nuestras amistades vengan a Cristo, vengan al conocimiento de Dios. La otra vez comentaba de que si yo encontré libertad, si yo encontré paz, aceptando a Jesús, rindiendo mi vida a Dios, si yo encontré esa paz, si yo encontré esa libertad, si mi familia, matrimonio, las relaciones se restauraron, entonces obviamente lo que yo quisiera es que las demás personas experimenten lo mismo. Si Dios me sanó a mí, yo quiero que Dios sane a la otra persona. Si Dios me sanó, yo quiero que Dios sane a mis padres, sane a mis hermanos, sane a mis amigos. Decía alguien de que, estaba leyendo, y de hecho creo que eso lo compartí también en la página de la iglesia, de que si yo creo, o si yo no creo que mi religión sea, o lo que yo creo, sea lo mejor, o sea bueno, o sea necesario compartirla, lo que yo creo, tarde o temprano va a morir. Si nosotros no creemos, o no le damos la importancia, y si yo no digo, bueno, yo creo, o yo pienso que lo que yo creo, y mi religión, y donde yo estoy, me ha servido a mí, y es importante, y es necesario que otros lo escuchen, para que otros lo vivan, o lo experimenten, esa religión, digamos, vamos a hacerlo local para que lo entendamos. Si yo no creo que lo que se hace aquí, lo que se comparte, lo que se enseña, lo que se predica, sea importante o sea necesario para compartirlo con otras personas, lo que se hace aquí, tarde o temprano, se va a morir. Porque yo no le doy la importancia, o para mí no es tan importante como para compartirlo a la otra persona. Entonces, lo que se hace aquí, quizás tarde o temprano, al rato diga, bueno, como que lo que se hace ahí, creo que no lo necesito, no es tan importante, no me ha cambiado nada, no me ha servido nada. Entonces, mejor me voy a otro lado, o mejor me pongo a hacer otras cosas. Y a lo mejor después alguien piensa lo mismo, y así. Entonces, tarde o temprano, quizás se cierre la iglesia. Digo, porque hablando localmente, obviamente la iglesia no
en general, la iglesia universal no se va a cerrar, porque esa es una promesa de Jesús. Pero un ejemplo para que lo entendamos, si nosotros no le damos la importancia, quizás esta iglesia se cierre. Porque yo no creo que sea tan importante lo que aquí se hace. A lo mejor hay cosas más importantes para mí. Por eso es importante compartirlo. Bueno, si usted cree, y yo creo que pensamos que lo que se hace aquí es importante, nos ha ayudado, nos ha servido, y es necesario compartirlo, es importante compartirlos con otras personas. Solamente así esas personas pueden conocer, pueden saber y pueden venir a esta iglesia o irse a otra iglesia, pero ya rendir su vida a Dios. Y quiero que leamos lo que dice aquí en Juan 16, 8, capítulo 16, verso 8. Del verso 7, el verso 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuando voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando uno comparte el evangelio, antes con un hermano, íbamos a las tiendas a veces a repartir tratados, lo que la pastora hace. Y a veces salíamos y tomábamos un tiempo para ir a repartir tratados, para ir a evangelizar en las calles o en las tiendas. Y muchas veces había personas que nos maltrataban. Simplemente nos maltrataban o agarraban el tratado, el papel que nos daban, lo hacían bolita y los tiraban ahí en el bote de basura. Y cuando uno miraba eso, obviamente uno se sentía, porque lo que le estábamos compartiendo no era algo malo, al menos para nosotros. Porque nosotros queríamos que ellos volvieran o vinieran al evangelio y vinieran al conocimiento de Dios. Y muchas veces cuando uno mira eso lo frustra a uno. Cuando uno le habla a alguien, cuando uno le comparte a alguien y esa persona no lo recibe o nos maltrata, cualquier cosa, eso muchas veces lo entristece a uno. Y muchas veces uno se frustra, a lo mejor uno se cansa, uno se desanima. ¿Por qué? Porque uno quisiera que cuando ellos acepten o cuando uno les predique, uno les hable, ellos rápido acepten. Ellos digan, sí, yo acepto y hay que orar. Pero no pasa así, no es así. Por eso, esto nos va a servir, nos va a ayudar a entender de que nuestro propósito, nuestro llamado, nuestro mandato es simplemente predicar el evangelio. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente anunciar, es simplemente compartir. Es todo, eso es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Juan, dice ahí donde leímos que es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Es el Espíritu. ¿Por qué? Muchas veces uno se frustra, uno se siente mal. ¿Por qué? Porque muchas veces decía alguien de que uno quiere tomar el papel, uno quiere tomar el rol del Espíritu. Uno quisiera convencer a las personas de cualquier forma, de cualquier manera. Y no, dice la Biblia de que es el Espíritu el que convence de pecado. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente. Hay que tener en cuenta de que por más bien y por más argumento y todo lo que nosotros, y evidencias y cualquier cosa que uno le presente a las personas, va a haber personas que no van a aceptar. Van a haber personas que van a rechazar, se van a oponer. Uno tiene que, por eso dijo Jesús cuando envió los 70, dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Van a ir como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué? Porque uno no sabe con qué persona o con qué tipo de personas uno se va a encontrar.
Lo que sí uno tiene que estar confiado es que Dios va con nosotros, que Dios va a ir con nosotros, que Dios nos va a respaldar, que vamos de parte de Dios y vamos con Dios, que Él siempre va a estar ahí respaldando su palabra, que Él va a estar ahí con nosotros, dándonos el valor, dándonos las palabras, hablando por medio de nosotros. Muchas veces uno se encuentra con personas que uno no las conoce, pero uno empieza a hablar y hay veces que yo me pongo a hablar, o a veces me pongo a hablar con las personas, no tengo ni idea de la vida de las personas o no tengo idea de qué voy a decir, simplemente a veces me pongo a hablar y Dios me va dando o me va recordando ciertas cosas. Y así es como a veces yo me pongo a hablar con las personas. ¿Pero por qué? Porque Dios me va recordando, Dios me va dando qué decir. Y muchas veces esas personas son tocadas. ¿Por qué? Porque es Dios el que está hablando. Y eso es lo otro también que uno tiene que tener en mente. Cuando uno va a evangelizar o cuando uno va a exponer el evangelio, uno tiene que darle también la libertad al Espíritu para que Él sea tratando con las personas. Porque a lo mejor uno ya va con una idea o con un mensaje o con un texto, pero y uno solamente va enfocado en eso y uno no le da libertad. A lo mejor cuando uno habla con las personas, como que el espíritu o la conversación o la plática va por otro lado y a lo mejor es Dios el que lo está llevando por ahí. Entonces uno tiene que darle libertad al espíritu para que sea el espíritu hablando y tratando con las personas. Esto es algo solamente que quería compartir. Estaba revisando, este es uno de los libros que tomé para una clase que di en la otra iglesia y estaba checando, estaba repasándolo y me llamó la atención el último capítulo que está en este libro acerca de la mayordomía y es algo importante que a lo mejor pienso que la pastora habla mucho sobre eso, pero al menos a mí me llamó la atención y quisiera tratarlo para otra oportunidad aparte, porque es importante, creo, acerca de la mayordomía. Y bueno, hoy lo traje porque quería compartirlo. Se llama Lecciones para Nuevos Creyentes. Es sobre discipulado. Quiero terminar con esto. Muchas veces cuando uno evangeliza o cuando uno predica y uno hace el llamamiento, muchas veces uno se queda solamente, bueno, si una persona ya oró, ya hizo la oración, bueno, ya con eso. Y no, muchas veces tiene que haber un seguimiento. Por eso la Biblia habla acerca del discipulado. Y cuando uno le da un seguimiento, bueno, es necesario el seguimiento. Y al menos en este librito no es mucho, son menos de 100 páginas. Tiene, a ver, déjeme, 50 y... Tiene 60 páginas. Tiene 60 páginas. Esto sí, para los que les gusta leer, bueno, creo que la hermana Rita parece que leyó. La hermana Rita leyó, ya lo leyó. Pues sí, dependiendo. Y por ejemplo, esto es, como les decía, esto es para discipulado, para nuevos creyentes. Por ejemplo, habla acerca de la seguridad de la salvación. Dice, ahora Cristo vive en ti, el enemigo que debes enfrentar, perdón y restauración. Tu estudio, parte de lo que conlleva el discipulado, el testimonio de tu vida, tu iglesia, cómo relacionarse con la iglesia, viene acerca de los diezmos también, el Espíritu Santo y tu don. O sea, mucho de lo que tiene que ver con discipulado, con nuevos creyentes, viene aquí. No sabía que Agustín iba a venir y se lo quiero regalar porque, Tomás, no sabía que él iba a venir, pero y se lo traía para regalarlo. Y por eso quería terminar con esto, porque no es solo cuando uno hace el llamado, es bueno tomarse el tiempo con esa persona. No solamente orar por él y bueno, ya cada quien por su lado. No, porque tiene que haber un seguimiento. Porque muchas veces
hay personas que dicen, bueno, yo ya hice la oración y como que se quedaban, bueno, ¿y ahora qué? De hecho, por eso fue que agarré esto también. ¿Y ahora qué? Porque empecé con este, sí, yo sigo a un pastor, creo que es presbiteriano, es de Chile, y él estuvo hablando un poco sobre discipulado. Y él recomendó, digamos, este libro. Cuando yo lo miré, yo pensé pues que era un libro, bueno, por lo menos era un libro, no sé, unos 100, 200 páginas, un libro. Pero cuando me llegó este folleto. Pero también aquí me llamó mucho la atención y por eso fue que empecé también, después pedí este libro y agarré otro libro también para armar ya unas clases sobre liderazgo. Porque uno dice, bueno, cuando alguien hace la oración, bueno, ¿y ahora qué sigue? Bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿O qué pasa? ¿O qué me va a pasar? Entonces, no hay ese seguimiento. A la hora de evangelizar es importante un seguimiento para que las personas sepan qué es lo que tiene que hacer o cómo puede crecer espiritualmente, cómo puede crecer en su relación con Dios, creo que aquí, me parece que hay también, pero aquí viene también cómo estudiar la Biblia, cómo leer la Biblia. O sea, lo que tiene que ver con discipulado para primeros creyentes, para alguien que va empezando. Ahora sí vamos a terminar. Me voy a tomar la libertad, pastora, de orar para terminar. Incline su rostro simplemente y vamos a orar.